¿Qué tal, amigos míos? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, es un placer saludarlos, perdónennos, íbamos a iniciar a las 9, pero tuvimos algunos problemillas técnicos, ya estamos al aire en Facebook, en YouTube y en Periscope. Es un placer saludarlos, como ya saben, soy Jorge Báez y vamos a arrancar con esto que es el análisis del fantasy. Me complace presentar al doctor NFL que va a estar ya acá con nosotros, se está conectando ya que aquí donde andamos en el sur de la Ciudad de México está cayendo un aguacerón y hay problemas con la transmisión. Sebastián. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Acuérdense que estos análisis son únicamente del draft, no son de la NFL en sí. Entonces, aquí van a encontrar cosas como en el video pasado de los receptores, en el que digo que tal vez uno me gusta más en términos del fantasy, que por supuesto en términos de la NFL real no va a ser así. La vez pasada les hablamos de receptores y de pateadores. En esta ocasión les vamos a hablar de corredores y defensas. Los corredores, en mi opinión, y básicamente la opinión de todos los que juegan fantasy, son los más importantes. No hay posición más importante porque es el que más tiene probabilidades de anotar. Tanto estadísticamente como de manera lógica, un receptor va a poder anotar muchas más veces que un receptor. Por ejemplo, un receptor que tenga muchos toques de balón en un equipo, como lo sería Davante Adams o Stephon Diggs, a lo mucho y de manera exagerada podría tocar 15 veces el balón en un partido. Mientras que un corredor como Christian McCaffrey, que además de acarrear el balón, lo recibe, pues puede tocarlo entre unas 30 o 40 veces. Es por eso que los corredores es lo más valioso y son poquitos los que verdaderamente valen mucho en el fantasy. Entonces, este es el video más importante de los que voy a hacer porque los que tengan mejores corredores usualmente en el fantasy van a ganar. Y por parte de la defensiva también obviamente es fundamental porque dependiendo de la liga en la que jueguen, en formatos estándar, una defensiva completa no da muchos puntos, salvo que tenga una actuación muy sobresaliente. Por lo general da entre 10 y 30 puntos, pero hay otras ligas, por ejemplo, la que yo juego, que tenemos modificado que las defensas den muchísimos puntos, dependiendo de cuántas intercepciones hagan, si meten touchdowns, fumbles, etc. Entonces también las defensivas van a ser parte fundamental para su equipo de fantasy y que puedan tener éxito esta temporada. Pues bueno, ya lo dijo el doc y a lo que te truje chencha dirían por allí, vamos a arrancar con esto que son los corredores. Acuérdense que se pueden inscribir todavía a nuestra liga de fantasy, 3,000 pesitos, primer lugar 18,000 pesos, segundo lugar 7,000, espérense. Todo el dinero también que sobre se van a estar regalando gorras, playeras, no crean que nos los vamos a quedar todos nosotros. Ya también tenemos dos grupos de free picks, uno mío y uno el de Game Plan. Los grupos premium obviamente ya se llenó, gracias a todos los que se inscribieron conmigo, ya están los 10 lugares, nada más lo voy a dejar hasta ahí porque el doc tiene todos los demás grupos y ya saben que con él tienen que ver eso, van a ser picks en conjunto, que tanto él y yo estudiamos juntos y los vamos a ver para ustedes. Y bueno, doc, arrancamos con este ranking, iniciamos y a darle. Quiero iniciar con estos 5 corredores. Estos 5 que les voy a mostrar son los más valiosos por encima de cualquier receptor, ala cerrada. No importa que tengan en su draft disponible a Davante Adams, a Stephon Diggs, a Travis Kelce, a George Kittle. No hay un solo jugador, también incluyendo los quarterbacks, Lamar Jackson, Patrick Mahomes o Kyler Murray, que en mi opinión valga más que estos 5. Y ahorita en cada uno de ellos les voy a explicar por qué. El mejor corredor del fantasy, si ustedes tienen la primera selección de su liga, tienen que agarrarlo sí o sí, es Christian McCaffrey. Christian McCaffrey el año pasado tuvo un esguince de tobillo muy severo, se perdió gran parte de la temporada, pero en 2019... Una disculpa, amigos, estamos teniendo problemas con el internet acá donde está el estudio. Hubo una pequeña fluctuación y entonces se nos cayó. Ya estamos de vuelta, el doctor ya se está uniendo porque él está en otro lab, pero aquí seguimos con todos ustedes. Lo agrego a la transmisión para que pueda seguir con todo este análisis. Una disculpa, amigos, aquí en el sur de la Ciudad de México, donde están nuestros estudios, cayó una lluvia, pero tremendísima, entonces son cosas que desgraciadamente no podemos controlar. Esperemos ya el resto de la transmisión pueda seguir así. Voy a ir un poquito más rápido por el tiempo que perdimos. Ya les comentaba que Christian McCaffrey indudablemente tiene que ser el número 1 de los corredores que ustedes seleccionen. Después, aquí es donde ya entraría mi gusto personal o mi opinión. Hay muchos que preferirían tener a Alvin Kamara. Estoy de acuerdo, no estaría para nada en contra de alguien que después de Christian McCaffrey en sus drafts quiera tener a Alvin Kamara. Y Alvin Kamara es muy valioso por la misma razón que Christian McCaffrey lo es, porque tiene muchas recepciones. Es más, incluso me atreveré a decir que en algunas circunstancias Kamara debería ser el mejor corredor del draft,
porque él va a ser el única arma de la ofensiva de los Santos. Christian McCaffrey va a tener que compartir un poco de las recepciones que tenga con DJ Moore y con Robbie Anderson, mientras que Alvin Kamara, por la ausencia de este Michael Thomas, prácticamente va a estar solo en la ofensiva hasta que él pueda regresar. Así que sí, Alvin Kamara es muy valioso, pero yo les pongo a Saquon Barkley número 2, porque creo que el talento y la habilidad de Saquon Barkley está ahí. Desgraciadamente, cuando llegó a los Gigantes, tenía un mal equipo, ha tenido muchos cambios de head coach. Antes estuvo con Pat Shurmur, ahorita está con Joe Judge, y el año pasado se lesionó, y también las líneas ofensivas que tenía no eran, digamos que, muy buenas, ¿no? Entonces yo considero que este año Saquon Barkley va a poder poner absolutamente todo el potencial y el talento que tenía de la Universidad de Penn State y tener una gran temporada. Ahora, él tal vez no dé tantas recepciones como los daría Alvin Kamara o Christian McCaffrey, pero sí creo que puede poner una temporada similar a la que puso Derrick Henry el año pasado, en la que se acerca a las 2,000 yardas o incluso aún pueda romper las 2,000, más aún tomando en cuenta que tenemos una semana más. Posteriormente, Derrick Henry y Dalvin Cook. Sé que muchos se van a ir con Derrick Henry con su primera selección, más aún después de lo que hizo la temporada pasada, que fue espectacular. Pero el único problema en términos de fantasy, por el cual para mí Derrick Henry no es tan valioso como Christian McCaffrey o como Alvin Kamara, es porque él no recibe tanto el balón. Sabemos que Derrick Henry va a tener partidos de 150, 180 yardas. Al menos un partido de los que tengan la temporada contra los Jaguares de Jacksonville va a poder tenerlo de esa forma, ¿no? Ya sabemos que contra los Jaguares siempre nos regalan un partido de más de 200 yardas, pero no va a tener muchas recepciones y todavía más porque ya llegó Julio Jones, entonces la mayor parte de los balones en el juego aéreo se van a ir tanto con Julio Jones como con A.J. Brown. Y después el otro corredor que todavía pondría por encima de Davante Adams o de Stephon Diggs sería Dalvin Cook. Dalvin Cook me gusta mucho por la misma razón que Derrick Henry. Muchos pensarían que el que esté Justin Jefferson y Adam Thielen le va a perjudicar, pero creo yo que le va a beneficiar mucho el hecho de que estén esos dos receptores, porque le va a abrir mucho de los espacios en la caja. Cuando un corredor es muy bueno, pero el equipo no tiene buenos receptores, lo que hacen las defensivas rivales es que le llenan la caja, es decir, el área de la línea defensiva de los linebackers lo llenan de jugadores para que sea más difícil correr. El hecho de que estén esos dos receptores le va a hacer la vida más fácil a Dalvin Cook, y estos 5 corredores son los que preferiría tener en mi draft. Ya a partir de los siguientes, ya tal vez podría considerar seleccionar en mi primera ronda a Davante Adams, a Stephon Diggs, incluso otra vez a Travis Kelce o a George Kittle. Pero estos 5 por mucho son los mejores que hay en el fantasy, y si tienen algunas de las primeras 5 selecciones, tienen que salir con alguno de estos 5 corredores. Pues bueno, ahí está ya por el buen doctor NFL. Seguimos con nuestra transmisión para seguir con la cuenta. Vamos a arrancar al 5 al 10 que tiene para ustedes. Les invitamos por favor a que se suscriban al canal, a que compartan la transmisión. Me decían en un comentario que nos llamó mucho la atención esta semana, que ahí por eso hubo peleas en el alambre a mí con nuestro buen amigo el Doc, que por qué yo estaba aquí. Les voy a decir algo y se los voy a decir muy puntual y rápido. Soy su amante, ¿eh? Ya, eso es todo ya. Así que ahí se queda ese comentario y punto. Arráncate, Doc, con los otros. Gracias, Jorge. Rápidamente con lo que mencionó Jorge, yo mañana voy a mostrarles mi postura. Quiero esperarme hasta mañana porque mañana vamos a hacer en vivo, esperemos la lluvia nos lo permita, el video de la previa de la semana 2 de la pretemporada. Es el video que más van a ver, entonces ahí les quiero yo comentar algunas cosas rápidamente antes de que inicie con esa transmisión. Pero bueno, ahora sí vamos a seguir con los corredores para no hacer más largo esto, del 6 al 10. En el sexto lugar, uno de mis corredores favoritos, aquí no lo estamos viendo en pantalla, pero consideraría incluso este corredor, por eso lo quise sacar un poquito de la imagen para darle un poco más de notoriedad. Austin Ekeler, el corredor de los Cargadores de Los Ángeles. Este corredor creo que podría ser tan valioso incluso como Christian McCaffrey y Alvin Kamara, y no estoy exagerando. Cuando Austin Ekeler era el suplente de Melvin Gordon en los Chargers, tenía muchos puntos en el fantasy porque él era el que se llevaba la mayor parte de los balones en la vía aérea. El año pasado, que iba a ser su primer año como titular, también sufrió lesión. Fue un año en el que muchos corredores titulares sufrieron lesión. Pero si este año Austin Ekeler puede mantenerse sano, creo que puede tener un rol tan importante y protagónico como lo tendría McCaffrey o Alvin Kamara en sus ofensivas. Es por esa razón que en el sexto lugar pondré Austin Ekeler, y dependiendo cómo se dé su draft, sí consideraría incluso todavía seleccionar a Austin Ekeler por encima de Davante Adams o de Stephon Diggs, pero depende. Si ven que las primeras selecciones se están yendo receptores y otros jugadores, entonces pueden esperar para obtener a Austin Ekeler en una ronda más baja. Pero si está en un draft en el que, como yo, le dan mucha prioridad a los corredores, entonces sí tendrían que irse por él, ya que la segunda ronda sería muy difícil que lo encuentren. Entonces ese sería mi sexto lugar, quise darle un poco más de importancia. Y continuando con los siguientes corredores que para mí serían bastante importantes, Nick Chubb es un caso muy importante porque yo creo que la NFL real es de los mejores corredores de la liga.
Yo únicamente pondría a 3 o 4 por encima de Nick Chubb, y por supuesto le ayuda mucho tener una línea ofensiva como la que tiene en Cleveland. Pero desgraciadamente también le perjudica tener que compartir muchos acarreos con otro gran corredor que es Kareem Hunt. A pesar de eso, creo que vale mucho la pena tenerlo en este lugar del fantasy, y también si lo ven en la segunda ronda sería una ganga. Si para la primera ya se les fueron Davante Adams y Stephon Diggs y tienen que elegir entre Nick Chubb y otro receptor que no sean estos dos que les mencioné, por supuesto que yo preferiría tener 1000 veces a Nick Chubb. Posteriormente, otro jugador que va a ser muy popular en el fantasy, Ezekiel Elliott, de su año de novato, que fue 2016 al 2018, era de los corredores que tenían que ser seleccionados entre las primeras 3 selecciones. Pero ya ahorita la verdad es que su desempeño ha venido muy a la baja después de que firmó su contrato. Bajó mucho su nivel. Y una cosa importante del por qué bajó su nivel son 2 cosas. Una, por lo general los corredores no tienen una vida tan larga en la NFL como los receptores, porque el uso que les dan y el desgaste físico es muy importante. Y así que Elliott, los primeros 3 años de su carrera, 16, 17 y 18, los vaqueros lo usaron muchísimo. Y también le beneficiaba mucho tener una línea ofensiva increíble que ahorita ya está compuesta de jugadores veteranos, particularmente Tyron Smith. Entonces, por esa razón ya no pongo a Ezekiel Elliott dentro del top 5, pero también va a ser importante que va a tener muchos más espacios en la ofensiva de los vaqueros, siempre y cuando la línea pueda estar intacta, porque el tener a CeeDee Lamb, a Michael Gallup y a Amari Cooper en esa ofensiva y a Dak Prescott va a ser justamente lo que les decía con Henry y con Cook, que los equipos no le llenen mucho la caja. Posteriormente ya vamos a ir con otro tipo de corredores que tal vez no sean tan populares dentro del fantasy, pero creo que deberían estar dentro del top 10. Aaron Jones y Clyde Edwards-Helaire. A Clyde Edwards-Helaire lo están viendo aquí en pantalla. Aaron Jones me gusta mucho dentro de la ofensiva de los Packers, porque además de Davante Adams, diría que él es la segunda arma ofensiva más importante, y Matt LaFleur sí lo utiliza un poco, como utilizan a McCaffrey, a Alvin Kamara, a Austin Ekeler, etc. El único problema es que yo creo que este año van a darle un poco más de importancia a la ofensiva aérea, porque llegó Randall Cobb de los Tejanos de Houston y Amari Rodgers, el receptor novato de Clemson, creo que también va a tener una participación muy importante, además que va a tener que compartir acarreos con AJ Dillon, el que fue el novato el año pasado de Boston College. Por esa razón pongo un poquito bajo a Aaron Jones, pero también Aaron Jones y todos los que les acabo de mencionar deberían ser por mucho de los primeros corredores que seleccionen. Yo prefiero en el fantasy mis 2 primeras selecciones que sean corredores. Prefiero incluso esperarme a los receptores y las alas cerradas, porque son lugares que puedo obtener en rondas más bajas con jugadores que me den todavía buenos resultados. Y Clyde Edwards-Helaire, para cerrar este top 10, Edwards-Helaire el año pasado en los Jefes de Kansas City tuvo muchos problemas en términos de fantasy y bueno, también en términos de la NFL real, porque cuando llegaba a la zona roja y en zona de gol ya casi para anotar, no podía anotar. Es un corredor muy pequeño que es muy elusivo y demás, pero no tenía la corpulencia para hacerlo. Este año, ya en su segundo año, creo que Andy Reid y la creatividad que tiene la ofensiva junto con Eric Bieniemy, el coordinador ofensivo de los Jefes de Kansas City, van a poder darle un uso y un rol mucho más importante y algo similar a lo que vimos de Clyde Edwards-Helaire en la ofensiva de LSU bajo Joe Brady. Por esa razón creo que podría ser de los mejores, porque junto con los que ya les mencioné, como McCaffrey, etcétera, es de los pocos corredores que son tan valiosos en el juego terrestre como en el juego aéreo. Y bueno, pues ahí está ya la segunda selección de corredores. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer acá en los comentarios. Vamos a estar subiendo algunas de ellas. En el primer video nos esperamos hasta el final, pero ahora para tener un poco más de movilidad y que la gente se anime a platicar con nosotros, les estamos abriendo el micro para cada que cabe las 5 selecciones de corredores pueda hacerlo. Doc, ¿seguimos con lo demás? Los demás corredores, aquí sí ya es cuando verdaderamente estamos entrando a las rondas bajas de los corredores. Por supuesto que se van a seguir yendo dentro de las primeras 6 o 7, pero aquí es donde ya podemos ver si elegir entre un receptor o un corredor. Los siguientes corredores creo yo que tienen mucho más valor que algunos receptores, pero por ejemplo, si tienen una estrategia en el draft más como la mía, en el cual con mis 2 primeras rondas selecciono los 2 mejores corredores que pueda, entonces ya obviamente tienen que relegar un poco la presencia de los corredores en su roster para darle prioridad a los receptores o a las alas cerradas. Pero si ustedes prefieren darle prioridad a los receptores o a alas cerradas, todavía hay corredores después de este top 10, que son de los más famosos, que podrían encontrar con muchísimo valor. Jonathan Taylor, el corredor de los Colts al final de la temporada pasada, fue uno de los que más productividad tuvo tanto en la NFL real como en el fantasy. Aquí el problema son 2 cosas. Para los primeros partidos tal vez no esté Quentin Nelson y no esté Eric Fisher. Entonces la línea ofensiva creo que va a bajar un poco su desempeño. Y también va a tener que compartir ahora sí acarreos con Naheem Hines y además con Marlon Mack, que el año pasado Marlon Mack se lesionó y por eso Jonathan Taylor tuvo un rol más protagónico.
Yo sí espero que en el depth chart, es decir, en el orden de los jugadores por posición de los Colts, Jonathan Taylor sea corredor, pero creo que Frank Reich va a tomar una estrategia un poco más de comité y por eso lo pongo aquí abajito del top 10, pero aún así creo que sería un corredor que lo tienen que tener. Otro corredor que me encanta para el fantasy, J.K. Dobbins, tal vez no es un corredor muy popular, pero los últimos años los Cuervos de Baltimore también han tenido una estrategia de corredores por comité cuando estaba Mark Ingram, también estaba Gus Edwards, pero este año creo que únicamente Lamar Jackson y J.K. Dobbins va a tener la oportunidad de llevar todos los acarreos, y aquí a mucha gente le da miedo seleccionar corredores de los Cuervos porque está Lamar Jackson. Piensan que la mayor cantidad de yardas terrestres de los Cuervos se las va a llevar él, pero yo creo que este año John Harbaugh va a obligar más a Lamar Jackson a convertirse en lo que el año pasado fue Josh Allen. O sea, si eres un corredor muy bueno con las piernas, eres fantástico, eres muy elusivo, nos puedes ayudar mucho en ese aspecto, pero quiero que seas más quarterback que corredor y utilizar tus piernas en jugadas específicas o cuando definitivamente sea una emergencia. Por esa razón creo que el ataque terrestre va a basarse más en J.K. Dobbins y bueno, obviamente los Cuervos, mientras esté Lamar Jackson, sin importar cómo esté la línea ofensiva, va a ser de los mejores equipos corriendo el balón. Y aquí es donde un corredor como J.K. Dobbins puede beneficiarse muchísimo. Siguiendo con los siguientes 3 corredores, otro que también no sería muy popular, pero creo que es muy, muy bueno, Chris Carson. La ofensiva de los Seahawks el año pasado fue de lo mejor que había en la liga las primeras semanas y muchos le daban crédito a Russell Wilson, a DK Metcalf o Tyler Lockett, pero yo me di cuenta que mucho del éxito, por supuesto, además de Wilson, lo tenía Chris Carson. Chris Carson fue una parte importante de la ofensiva de los Seahawks porque lo comenzaron a utilizar más tanto en el ataque terrestre como en el ataque aéreo. Son pocos los corredores del NFL, aunque cada vez ya se está adoptando un esquema de corredores que sean tanto receptor como corredor, pero son pocos los que tienen la versatilidad de ser ambos. Christian McCaffrey, Kamara, Austin Ekeler y Chris Carson creo que entra dentro de esa lista de corredores. Es por eso que me gusta mucho y con el nuevo contrato que le dieron, pues obviamente van a pedirle mucho más importancia y protagonismo en esta ofensiva de los Seahawks. Siguiendo, otro corredor que me gusta bastante, Najee Harris, ahí lo ven con el uniforme de Alabama, por si no lo reconocen. Por lo general, yo no soy muy dado a seleccionar novatos, sí prefiero irme con los veteranos, pero aquí también creo que, ya les dije, si su enfoque fue irse primero con receptores, Najee Harris puede ser un corredor importante, porque el año pasado los acereros, gran parte de que al final se desplomaron y perdieron muchos partidos, fue porque su ofensiva se volvió muy monótona, se volvió muy predecible, ya que era puro ataque aéreo y no podían correr con el balón. Este año la línea ofensiva es peor que el pasado, pero Najee Harris, a pesar que no tenga una línea ofensiva muy buena, es muy joven y eso es muy importante en un corredor porque pueden darle muchos más toques de balón. Tal vez no le den tantos toques en el juego aéreo, pero sí creo que de cajón semana tras semana, Najee Harris podría tener entre 25 y 30 toques liderando a todos los corredores de la NFL en esa categoría. Otro corredor que me gusta bastante, que yo diría que podría ser una buena opción, sería Joe Mixon. Mixon es un corredor que no es muy conocido, en primer lugar porque está con los Bengalíes de Cincinnati y en segundo porque no ha sido un corredor tan mediático como otros, tal vez como Ezekiel Elliott, que aparece en todas las noticias. Y bueno, amigos, les pedimos disculpas otra vez porque se lo llevó un ovni, dicen por ahí. Porque estamos teniendo muchos problemas con el internet, se está cayendo mucho, ya que sabemos que Total Play, su fibra va tengo entendido que falla cuando llueve muchísimo y aquí se nos fue un tsunami. Doc, seguimos contigo. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer para la siguiente transmisión es tener 2 internet, uno que sea el principal y el de respaldo, amigos, para que no nos siga pasando esto, porque para los que ven en el extranjero, aquí en la Ciudad de México, todo el verano y hasta gran parte de casi octubre, llueve muchísimo, vamos a tener estos problemas, pero para la siguiente transmisión esperemos ya no tenerlos. Voy a continuar rápidamente con los otros corredores que le estaba mostrando a Jorge. Ya terminé el top 15. Les decía que esos corredores tienen que irse entre las primeras 6 o 7 selecciones. Forzosamente tienen que llevarse al menos 2 de esos. Si salen únicamente con uno de estos corredores, desde mi punto de vista estarían fracasando en su draft, ya que les va a costar mucho trabajo en otras rondas tener la productividad de estos corredores. Siguiendo con los siguientes, un corredor que aquí aparece en su pantalla, que tal vez no lo reconozca mucho únicamente por el número, Antonio Gibson. Antonio Gibson era un corredor de Memphis hace unos años, llegó con Washington, y el año pasado esta ofensiva, gracias a que la línea ofensiva era mala y que no tenía muchos muy buenos receptores, y que también tenía a Alex Smith, se basó mucho en el ataque terrestre y comenzó a utilizar a Antonio Gibson y a J.D. McKissic en el ataque aéreo. Entonces considero que este año la ofensiva de Washington va a ser mejor, no por la línea, sí por los receptores que está Dan Humphries, está Curtis Samuel y por supuesto Terry McLaurin, y además le va a beneficiar mucho tener un quarterback un poquito mejor de lo que el año pasado tuvo con Ryan Fitzpatrick o Tyler Heinicke, ya sea que quien sea el quarterback titular.
Siguiendo con los corredores, David Montgomery y Raheem Mostert. Montgomery, hasta el año pasado, Montgomery con los Osos de Chicago no tenía mucha buena aceptación. Yo la verdad no lo consideraba un buen corredor, pero aquí ya tenemos que buscar no los corredores que sean muy buenos, sino los corredores que puedan tener mucha productividad dentro de ese equipo. Montgomery con los Osos de Chicago básicamente es Allen Robinson y se acabó dentro de la ofensiva. También habrá otros jugadores como Darnell Mooney, pero mucho del ataque de los Osos de Chicago, sobre todo si está Justin Fields, se va a ir con David Montgomery. Por eso es que me gusta mucho él como corredor. Siguiendo, Raheem Mostert. Mostert me encanta en esta ofensiva de San Francisco. Aquí el único problema con Mostert es que son corredores que Kyle Shanahan los ocupa un poco como comité. Mostert sí va a ser el titular, pero no esperemos ver muchos acarreos de Mostert. No vamos a ver para nada la cantidad de acarreos que tiene, como por ejemplo Derrick Henry o Dalvin Cook, que tienen unos 25 o 30. Yo creo que Mostert por partido a lo mucho tendría 15, ya exageradamente 20, pero la ventaja de Mostert es que en 5 o 6 acarreos te puede dar unas 100, 150 yardas. Eso es lo bueno, y además esta línea ofensiva de San Francisco es verdaderamente espectacular. Otro corredor que también me gustaría bastante, que podría ser alguien que no esté muy conocido dentro de la NFL ahorita, sería Mike Davis. Mike Davis fue el que tomó la batuta después de que Christian McCaffrey se lastimó el año pasado con las Panteras, y ahorita está con los Halcones de Atlanta. Él indiscutiblemente va a ser el corredor titular, y esta ofensiva Mike Davis se beneficia mucho como otros corredores, ya que mucha de la atención de la ofensiva se va a ir ya sea con Calvin Ridley o con Kyle Pitts. Aquí el único problema que tengo con Mike Davis ni siquiera es él o la ofensiva, es que la defensiva de los Halcones de Atlanta creo yo que va a ser tan mala que los Falcons van a tener que ir en muchos partidos remontando marcadores, y obviamente cuando eso sucede, dejas de lado el ataque terrestre y le das un poco más de prioridad al ataque aéreo. Pero es en la zona de gol, sobre todo por la corpulencia que tiene Mike Davis, en la que nos podría dar puntos, porque los touchdowns en el fantasy es lo que más valen, incluso más que las recepciones. Y otro corredor que ahorita veían en pantalla que les mostraba Jorge, Josh Jacobs, en otro draft, el año pasado al menos, Josh Jacobs hubiera sido dentro de mi top 10. Uno, porque me gusta mucho cómo corre, era parte importante de la ofensiva de los Raiders, y segunda, por la línea que tenían los Raiders, que era muy buena. Este año, 3/5 partes de la línea de los Raiders es nueva. Se fue Rodney Hudson, se fue Trent Brown y se fue Gabe Jackson. Y aparte, no sé por qué, a quién se le ocurrió la brillante idea de que tienes un corredor tan bueno y contratas, le das muchísimo dinero a otro como Kenyan Drake. Entonces, en términos de fantasy, ya nos arruinaron a Josh Jacobs, porque obviamente si le pagaban un contrato grande a Kenyan Drake es para que participe en esta ofensiva. Si Jacobs antes tenía unos 20 o 25 acarreos, creo que va a poder bajar a la cantidad de acarreos, por ejemplo, que les mencionaba con Raheem Mostert. A pesar de eso, sí lo pondría en el top 20. Si lo llegaban a encontrar ya en rondas muy bajas, creo que sería una tentación muy grande no tenerlo, y es uno de los corredores que deberían de estar en su liga de fantasy, sobre todo como suplentes de los suplentes. Pues bueno, ahí está ya el top 20, ya tienen a 20 corredores que ya les mencionó el doctor. Aquí rápido nos dicen, doctor, se está olvidando de Lamar Jackson. Yo digo que es corredor de primera ronda, creo que todos decimos lo mismo, nuestro amigo Carlos. Aquí dice Ricardo, doctor, Chris Carson, ¿valdría la pena? ¿Tú qué dices? Sí, bueno, era lo que les mencionaba. No sé si esa parte de la transmisión se cortó por internet, espero que no. Carson de los Seahawks me encanta, lo puse dentro del top 15, y después del top 10 de corredores que les mostré, debería de ser uno de los que deban de tener. Si ustedes le dan un poco más de prioridad a los receptores y no pueden obtener alguno de McCaffrey, de Eric Henry, etcétera, no se preocupen. Creo que un corredor como Chris Carson podría cubrir gran parte de lo que les daría otro corredor de primera ronda. Pues bueno, ahí está la respuesta. Ya vámonos con los últimos 5 para acabar con los corredores y iniciar con las defensivas, Doc. ¿Ya estás listo? Arráncate. En el caso de los corredores, solamente les voy a poner 25, porque obviamente con los receptores hay mucho más. Por ejemplo, nada más en los Bengalíes de Cincinnati podríamos escoger a los 3 que tienen, ¿no? Que sería T. Higgins, Tyler Boyd, Ja'Marr Chase, en el caso de los Bucaneros también. Pero aquí los corredores son pocos los que tienen el suficiente toque de balones y productividad para que puedan ser buenos en el fantasy. En el número 21 tengo a DeAngelo Henderson. Henderson no me gusta mucho como corredor, para los que no lo conozcan, es running back de los Rams. Pero aquí lo importante es que el corredor titular de los Rams para esta temporada iba a ser Cam Akers, ya no lo va a hacer por lesión, y DeAngelo Henderson va a tener que llevar mucho de los toques y de la productividad de la ofensiva de los Rams. Posteriormente, Miles Sanders de las Águilas de Filadelfia. Ya les he comentado en varios videos que creo que las Águilas están muy menospreciadas. La ofensiva a mí al menos me gusta mucho. Y la línea ofensiva el año pasado fue muy mala porque tuvo muchas lesiones. Se fue Brandon Brooks, que era uno de los mejores guardias en la NFL. También se lesionó Lane Johnson por ahí. Muchas lesiones que afectaron el rendimiento tanto de receptores como corredores también de Carson Wentz.
y aquí creo que Miles Sanders se puede beneficiar mucho. El único problema con Sanders es que las Águilas de Filadelfia, no sé por qué, no le dan tanto protagonismo a su ofensiva. Yo digo que la mayor cantidad de los acarreos debería llevarse los Sanders y puede ser un corredor muy, muy importante. Posteriormente, DeAndre Swift, sé que muchos no van a querer tener ningún jugador de los Lions de Detroit, no los culpo, esta ofensiva seguramente va a terminar entre las peores, pero aquí la ventaja que tiene DeAndre Swift sobre otros corredores es que la línea ofensiva de los Lions de Detroit es fantástica. Ya les comentaba yo que creo que es de top 5 y por supuesto les va a abrir muchos huecos. El problema fundamental con DeAndre Swift, y por qué no lo pongo más arriba, es el mismo que les mencionaba con Mike Davis, que seguramente Detroit, particularmente ellos, van a estar mucho en circunstancias que tengan que remontar marcadores grandes de 14, incluso más puntos, y van a tener que abandonar el juego terrestre completamente, seguramente, para el tercer cuarto. Pero en algunos partidos en los que Detroit pueda mantenerse a flote en el marcador, es cuando DeAndre Swift podría ser importante, y en esta parte del draft, sobre todo ya las rondas de la 10 para abajo, tienen que encontrar corredores que puedan ayudarlos cuando sus corredores titulares descansen por las semanas de descanso de los equipos, o en dado caso, esperemos que no, se lesionen. Otro corredor que me gusta mucho, Myles Gaskin. Myles Gaskin es el corredor titular de los Delfines de Miami, y los Delfines de Miami han tenido los últimos años una actitud un poco también de comité con los corredores. Estaba ahí Ayahi, Kenyan Drake, que después se fue a los Cardenales, pero el año pasado el corredor que fue un poco más constante y el que definitivamente tiene más talento dentro de este grupo es Gaskin. Ahora, no creo que tenga unos números espectaculares, no creo que tenga 1000 o más yardas o cosas así muy locas, pero les repito, aquí tienen que buscar a suplentes que puedan salvarlos en una semana, y sí creo que Gaskin en 3 o 4 partidos podrá regalarnos actuaciones muy buenas. Y cerramos con este top 25 con Kareem Hunt. Yo no soy muy fanático de seleccionar a un corredor suplente del titular en un equipo. Nick Chubb es el titular de los Browns, pero Kareem Hunt tiene muchísimo valor porque, como les dije, el año pasado muchos corredores tuvieron muchas lesiones, ¿no? Se lesionó Christian McCaffrey y otros más, y este año, esperemos que no, pero si le pasara a Nick Chubb, entonces Kareem Hunt podría tener una productividad tan grande como la que tendrían otros corredores muy buenos. En esta parte del draft, además de buscar suplentes, tienen que buscar jugadores que a la larga puedan representarles muchísimo valor, ya sea para sus equipos o para cambio, en dado caso de que el corredor titular se lesione. Pues bueno, ahí está, terminamos con los corredores. Fue un top de 25 jugadores que van a poder encontrar ya después en este video que se va a quedar grabado, que por cierto ahorita me estuvo dando un del doc. Vamos a cortar las partes que pues no estuvimos al aire y que se nos cayeron por el internet, y vamos a dejar para ustedes solo las que estuvieron al aire. Doc, aquí nos comenta nuestro amigo Miguel: mejor running back para Fantasy entre Rams, San Francisco y Arizona. Esa pregunta está muy difícil, muy buena pregunta, me gusta mucho. El de los Rams sería DeAngelo Henderson. El de Arizona sería Chase Edmonds, que el año pasado Chase Edmonds, a pesar de que tenía que compartir acarreos con Kenyan Drake, tuvo mucha participación en la ofensiva de Arizona. Y el de San Francisco sería Mostert. Yo creo que eventualmente, de manera muy pronta la temporada, Trey Lance va a ser el titular. Y si Trey Lance es el titular, significa que Kyle Shanahan va a volver un poco a la ofensiva de 2019, en el cual San Francisco fue de los mejores equipos por tierra. Por esa razón preferiría tener a Mostert, pero si no lo obtuvieras, me gustaría tener muchísimo Chase Edmonds de los Cardenales de Arizona. Aquí hay otra pregunta que hizo en Denver: ¿el running back Gordon es buena opción en ronda 8 en adelante? No me gusta Gordon, me gusta mucho más otro corredor, que ahorita antes de pasar a las defensivas les voy a dar otros corredores que no están dentro del top 25, pero creo que vale mucho la pena seleccionar en rondas ya muy bajas de su draft, o incluso creo que algunos van a poder irse sin draftear, y ahí les voy a poner un corredor de los Broncos que no es Gordon, pero creo que va a tener incluso más actuación que Gordon en la temporada. Entonces, miren, vamos a seguir con estos corredores que les mencionaba. Son corredores que no seleccionaría dentro del top 25, top 30, pero sí les digo que pueden estar en rondas muy bajas y pueden ser de mucho valor. En primera, por la misma situación de Kareem Hunt. Si se lesiona su titular, va a tener que ser el titular él. Y en segunda, porque creo que a la larga, sobre todo para mitad de temporada, van a mostrar que son mejores corredores que los titulares. En el caso de los Broncos, como les mencionaba y respondí a esta pregunta muy buena, Javonte Williams, a los que no lo conozcan, es un corredor de segunda ronda de la Universidad de North Carolina que los Broncos seleccionaron en el draft. Jugó muy poquitas jugadas en el juego contra los Vikingos de Minnesota, pero créanme, yo como fanáticos de los Broncos se los digo, tiene un talento y un potencial tremendo. De hecho, puso un tweet que creo que él tiene el talento de ser como Terrell Davis, o al menos como Clinton Portis para los Broncos de Denver. Sé que tal vez puede estar exagerando, es un novato, apenas fueron 10 acarreos en un partido de pretemporada,
pero creo que para la semana 8-9, la ofensiva terrestre de los Broncos va a basarse más en Williams que en Gordon. Gordon, en primer lugar, ahorita está lesionado. Y aparte, tiene muchísimos problemas con entregas de balón. Por eso Williams creo que es un corredor que valdría mucho la pena. Y la verdad es que en muchas de las ligas de fantasy, al ser el corredor suplente de Denver, ni siquiera lo van a tomar en cuenta. Chase Edmonds era otro corredor que les decía, me hubiera encantado siempre y cuando los Cardenales de Arizona no firmaran a James Conner. El problema de tener a James Conner en el mismo backfield que Edmonds va a ser que va a tener que compartir mucho de los acarreos. Zach Moss es otro corredor importante, también muy conocido, es el suplente de los Bills de Buffalo, pero creo que también para la mitad de temporada él va a ser el titular por encima de Devin Singletary. A Devin Singletary ya se le dieron muchas oportunidades de ser titular con los Bills, no lo ha podido hacer, y aquí Zach Moss, si se mantiene sano, creo que podría llevar la mayor cantidad de los acarreos de los Bills de Buffalo, y también Buffalo, si va a ser bueno, va a tener que ser porque no solamente va a ser con Josh Allen o con Stephon Diggs, van a tener que utilizar mucho juego terrestre, que a final de la temporada pasada, particularmente la postemporada, creo yo que les quedó muy, muy mal. Otro corredor, y aquí la verdad no es tanto por el corredor, es por la línea ofensiva, Damien Harris de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esta línea de los Patriotas para mí está muy menospreciada, creo que podría ser de las mejores de la liga. No tiene nombres muy espectaculares, pero algo que es garantía con los Patriotas siempre en todas las temporadas es que sin importar los jugadores que conformen la línea, va a ser muy buena. El problema con los Patriotas es que ellos sí verdaderamente corren por comité. Es más, yo creo que el comité más grande de corredores en la NFL va a tener en Inglaterra. Está Damien Harris, está James White, está Sonny Michel. Entonces probablemente no tenga muchos acarreos, pero en zona roja y en zona de gol, yo creo que a Damien Harris va a ser el que lo pongan. Una pareja de corredores también que seguramente muchos van a querer elegir muy arriba en el draft. Yo no lo haría porque no sabemos quién va a ser el titular o cómo va a estar. Es James Robinson o Travis Etienne, los corredores de los Jacksonville Jaguars. Travis Etienne es novato de Clemson. James Robinson fue el año pasado un jugador que no fue seleccionado en el draft, pero que a la larga terminó siendo el titular en el equipo. Jacksonville, si va a querer ser decente y competitivo, no va a tener que ser por Trevor Lawrence y que lance 4,000, 5,000 yardas. Van a tener que ayudarle mucho en el juego terrestre. Y si Urban Meyer, el head coach de Jacksonville ahorita, seleccionó a Travis Etienne con una de sus primeras selecciones, es porque creo que le va a dar mucho más énfasis al ataque terrestre, a pesar de tener muy buenos receptores. Entonces, James Robinson o Travis Etienne, como ustedes gusten, yo preferiría un poquito más a James Robinson, porque ya está más probado en la NFL, pero bueno, si no lo encuentran y tienen a Travis Etienne, también. Y ahora sí, para terminar con los corredores, uno que fue el año pasado muy popular en la postemporada, que tuvo una postemporada fantástica, Leonard Fournette. Aquí yo no lo pongo dentro del top 25, a pesar que muchos seguramente van a querer seleccionarlo, porque la temporada regular nos mostró que tenía que compartir muchos acarreos con los Bucaneros de Tampa Bay, y Fournette, la verdad, a pesar de ser un corredor bastante talentoso, es alguien que durante toda su carrera ha sido muy inconsistente. Por eso es que en los playoffs le decían Playoff Lenny o Lenny P, es decir, que en la postemporada es cuando se convierte y se transforma en el corredor que esperábamos que fuera de LSU, pero la temporada regular como que echa un poquito la flojera. Entonces por esa razón creo que va a tener que compartir muchos acarreos con Ronald Jones y también con Keyshawn Vaughn, que fue un corredor de hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente bien, de tercera ronda de la Universidad de Vanderbilt. Entonces por eso no tengo a Leonard Fournette, pero les repito, son el tipo de corredores que tienen que agarrar, más que porque formen parte de sus equipos, porque a la larga puede ser una moneda de cambio para que los intercambien y puedan, no sé, tener ustedes un receptor o una ala cerrada que les pueda beneficiar más. Entonces, eso es todo por parte de los corredores. Hay muchos más, depende de cuántos equipos estén en su liga, cuántos se van a ir. Si es una liga pequeña de 4 o 5 integrantes, es muy difícil que se vayan 20, 25 corredores, pero si están en una liga de 20, los 30 corredores que les mencioné se van a ir dentro de las primeras 10 rondas, entonces todavía tendrían que escarbar más dentro de los rosters y de los depth chart de los equipos para poder llenar sus escuadras de fantasy. Pues bueno, ahí está ya toda la explicación, toda la teoría, todo, bueno, yo diría todo el choro, ¿no? De nuestro buen amigo el doctor NFL. Y ahora vamos con otro de los temas que vamos a hablar el día de hoy, las defensivas. Las defensivas, ustedes saben que, bueno, aquí es uno de los más importantes cosas que tienes que ver en el fantasy. Yo lo pondría así junto con los quarterbacks. Entonces, pues vamos a arrancarnos con esta que es Washington, la primera defensiva para esta noche. Como dijo Jorge, las defensivas son muy importantes, tanto como los quarterbacks u otra posición. También los pateadores son muy importantes. Y hay muchos jugadores de fantasy que no le dan prioridad, pero las defensivas pueden ser la diferencia semana a semana para ganar sus partidos en el fantasy. Ya les decía al principio de la transmisión y ahorita voy a explicarles un poquito más brevemente. El formato estándar del fantasy ya tiene específicamente cuántos puntos obtiene cada corredor o cada receptor o cada defensiva.
Ustedes en sus ligas, si son del administrador, pueden modificar esa cantidad de puntos y acomodarla como ustedes gusten. En las ligas en las que yo juego nos gusta mucho que las defensivas den bastantes puntos. Entonces, si están en una liga similar a la mía, en la que las defensivas dan mucho, las defensivas son tan valiosas como algunos receptores o corredores, y no exagero. La defensiva más valiosa este año yo creo que va a ser el equipo de Washington. El año pasado casi nadie hablaba de ella porque su línea defensiva era muy joven, todavía no estaba aprobada, pero nos mostraron Montez Sweat, Chase Young, Jonathan Allen y Deron Payne, que son los 4 líneas defensivos que la componen, que son la mejor línea defensiva de la NFL por mucho. Y además, Washington este año todavía va a ser mejor a la defensiva porque el reclutamiento de Jamin Davis, el linebacker, este año va a ser muy bueno, va a ayudarles mucho para el ataque terrestre. Y la secundaria la reforzaron muchísimo con la contratación de William Jackson III, un corner que viene de los Bengals, que también era muy bueno, pero por el equipo en el que estaba, pues no era alguien muy notorio. Regresa Landon Collins, y es por eso que esta defensiva ahora sí tiene muchísimo nivel en sus 3 niveles: línea, linebackers y secundaria. Por eso yo creo que esta defensiva sí la deberían de considerar tan importante como algún receptor suplente o ala cerrada suplente. Ahora, continuando con otra defensiva que ya les he dicho durante toda la pretemporada que creo que va a ser fantástica, tal vez de manera estadística podría ser mejor que la de Washington, la de los Broncos de Denver. Estas 2 defensivas para mí deberían ser de las primeras que ustedes tienen que seleccionar, y les voy a decir por qué. Las defensivas dan puntos por 2 cosas fundamentales. Una, no permitir muchos puntos. Cuando están en el fantasy y una defensiva permite menos de 10 puntos, por ejemplo, les dan puntos extras a ese tipo de logros. También, por supuesto, si genera capturas, intercepciones y si puede anotar a esa defensiva touchdowns. Esta defensiva de los Broncos, por cómo está conformada, creo que puede tener muchísimos puntos en términos de fantasy, porque la pareja de Von Miller y de Bradley Chubb va a hacer estragos en todas las líneas ofensivas. La línea defensiva que la compone Shelby Harris y Dre'Mont Jones, a pesar que no son jugadores muy reconocidos, también va a ayudar mucho en eso. Y la secundaria, lo vimos poquitito en el partido de pretemporada contra los vikingos. Esta secundaria de los Broncos está espectacular. Kareem Jackson, Justin Simmons, Caden Stearns, que es un novato que seleccionaron muy abajo en el draft, creo que va a ser muy importante. Patrick Surtain, que en su primer partido de pretemporada ya tuvo un pick six. Bryce Callahan, Michael Ojemudia, Kyle Fuller, Ronald Darby. O sea, esta secundaria tiene jugadores para tirar al cielo. De hecho, mencionaba el gerente general de los Broncos, George Patton, que le habían estado llamando mucho a otros equipos para ver si estaba disponible alguno de sus jugadores secundarios. Esta defensiva de Denver, además de tener muy buenos jugadores, está lista para enfrentar las lesiones. Es por eso que tanto Washington como la defensiva de los Broncos sí estoy dispuesto a invertir una selección alta, ya que van a ser defensivas que no vamos a tener que sacar de nuestras alineaciones, salvo algunos partidos. Por supuesto que cuando Denver se enfrente a las ofensivas como la de, no sé, por ejemplo, los Jefes de Kansas City, ahí sí buscaría una defensiva alterna para esa semana. Pero la mayor cantidad de las semanas que conforme la liga, puedo dejar la defensiva tanto de Denver o de Washington sin ningún problema. Ahora, siguiendo con las otras defensivas que me parecen también bastante buenas, no tanto como digamos la de Washington o la de los Broncos, pero sí defensivas que vale la pena seleccionar. Vamos a comenzar primero con la de los Bucaneros de Tampa Bay. Esta para mí es de las defensivas que más tienen talento, pero se mostró hasta la postemporada. Por lo general, cuando un equipo tiene mucho talento, uno pensaría que van a ser buenos de la nada, ¿no? O sea, uno pensaría que el talento es la base fundamental de un equipo, pero no es tanto así, también es la química, las repeticiones, qué tanto se conozcan. Y esta defensiva de Tampa Bay fue hasta la postemporada que Todd Bowles, su coordinador defensivo, que es fantástico, pudo ponerlos en cintura y ahora sí explotar a profundidad cada uno del talento que tiene con jugadores espectaculares como Vita Vea, Devin White, Lavonte David, ahí está Carlton Davis, Anton Winfield Jr., Shaquille Barrett, Jason Pierre-Paul. O sea, puedo seguir nombrando jugadores que son muy importantes en esta defensiva y por supuesto que en términos de fantasy puede terminar dando muchos puntos. Ahora, lo importante con la defensiva de los Bucaneros y por la cual lo pongo en el tercer lugar es porque en su división creo que va a poder generar muchos puntos en partidos contra los Santos de Nueva Orleans, Atlanta y las Panteras de Carolina, porque si la ofensiva de Tampa logra sacar ventaja rápido de los partidos, entonces los rivales van a tener que empezar a lanzar más el balón, ahí pueden cometer errores y es donde podría venir los puntos, ya sea en términos de intercepciones o de capturas con la defensiva de Washington. Otra defensiva que también es muy popular, que muchos van a querer seleccionar, la de los Cuervos de Baltimore. Esta defensiva yo no la pondría tan alta como las otras que les mencioné, pero sí me gusta por la secundaria. Los Cuervos de Baltimore tienen una secundaria espectacular, tienen a Marlon Humphrey, a Marcus Peters, Jimmy Smith, Evan Young, Deshaun Elliott, o sea, tiene una colección de jugadores en la secundaria tan importante tal vez como la de los Broncos. Mi único problema es en el front seven. Fuera de Calais Campbell no tienen jugadores que verdaderamente puedan presionar y eso creo que le va a costar contra equipos que tengan muy buenas líneas ofensivas.
por mejor que sea una secundaria, siempre va a requerir muchísimo del apoyo de sus linebackers externos o de sus alas defensivas, dependiendo qué formación defensiva jueguen, porque sin importar qué tan buenos sean cada una de sus individualidades, no pueden aguantar una cobertura más de 5 o 6 segundos, es muy complicado. Es por esa razón que pongo un poquito más abajo la defensiva de los Cuervos, pero a pesar de eso, por supuesto, es de las mejores que hay en la NFL y en términos de fantasy. La que fue la mejor defensiva del año pasado en términos de la NFL real, la de Los Ángeles Rams, este año no me gusta mucho y ni siquiera es por sus jugadores, es porque su coordinador defensivo Brandon Staley se fue a ser head coach de los Cargadores de Los Ángeles y el mismo problema hay con los Rams que hay con los Cuervos. La secundaria es muy buena, ¿no? Ahí está Fuller, Jalen Ramsey, Tyler Rapp, o sea, la secundaria va a ser dentro del top 5 o top 10 de la NFL. Pero además de Aaron Donald, no tienen mucho cómo presionar al quarterback y también contra equipos que tengan muy buenas líneas ofensivas, por ejemplo, cuando se enfrenten contra los Bucaneros de Tampa Bay y demás, van a tener problemas para presionar a los quarterbacks rivales y es donde la secundaria va a sufrir. Es por esa razón que en términos de fantasy prefiero otro tipo de defensivas que puedan tener mucho más protagonismo y mucho más puntos que la de los Rams. Otra, que sigue a continuación, yo les recomiendo que se esperen hasta el final del fantasy porque muchos no van a querer seleccionarla, pero va a ser de las mejores y las que más en puntos, la de los Browns de Cleveland. Esta defensiva de Cleveland está espectacular, tiene talento por todas partes. El año pasado eran poquitos los jugadores buenos de la defensiva de Cleveland. Podemos decir que era Denzel Ward y Myles Garrett y se acabó. Pero este año está Jordan Elliott, un tackle defensivo que creo que para mitad de temporada puede ser el titular. Está Jadeveon Clowney, Myles Garrett, Jeremiah Owusu-Koramoah, que creo que tiene que ser titular. Mac Wilson, un linebacker de hace algunos años de Alabama. Grant Delpit, Denzel Ward. Está Greg Newsome, Grady Williams. O sea, tienen mucho talento y además de John Johnson. Entonces, esta defensiva creo que va a poder ayudar mucho más a su ofensiva y sobre todo creo que va a ser una de las más oportunistas. Es por eso que me encanta esta defensiva de Cleveland en términos de fantasy. Y ya para cerrar con este top 10 rápidamente, las siguientes defensivas, la de San Francisco, el año pasado hubiera sido la mejor, ¿no? Hubiera sido una que ustedes hubieran querido seleccionar mucho, pero el año pasado San Francisco, además de que tuvo muchas lesiones, nos demostró que las secundarias están bastante mal. Se fue Richard Sherman, ya no hay otros jugadores importantes que eran parte del equipo espectacular que tuvieron en 2019, y eso es lo único que me preocupa. Así como hay equipos como los Rams y los Cuervos, que la secundaria es muy buena, pero el front seven es malo, aquí es al revés. El front seven de San Francisco es espectacular. Esa línea defensiva, junto con Washington, es de las mejores, ¿no? Está Javon Kinlaw, Arik Armstead, Zach Ertz y Nick Bosa. Increíble. Y el grupo de linebackers también, Dee Greenlaw y Fred Warner, de las mejores parejas de linebackers de la liga, pero en la secundaria no hay mucho. Entonces, aquí cuando San Francisco juegue contra equipos que tengan un buen grupo de receptores, es cuando en términos de fantasy, creo que no nos van a dar una actuación tan buena como la que hubiéramos esperado de defensivas como las que les mencionaba de Washington, la de los Broncos, etc. Una defensiva que, por ejemplo, yo el año pasado fue de las primeras que tuve y tuve éxito con esa selección, fue la de los Acereros de Pittsburgh. El año pasado era espectacular. Este año creo que va a ser muy distinto también por la secundaria. DJ Watt, Stephon Tuitt, Tyson Alualo, Cameron Hayward, Alex Highsmith, o sea, todo este grupo de jugadores en el front seven, incluyendo a Jules Covert, que fue un cambio que hicieron el fin de semana, va a ser muy bueno. Pero la secundaria, además de Joe Hayden, que ya está muy veterano, y de Minkah Fitzpatrick, pues no tienen mucho, ¿no? Se fue Mike Hilton y los Acereros de Pittsburgh van a sufrir mucho porque si se les llegara a lesionar Minkah Fitzpatrick o Joe Hayden, con que uno solo de esa defensiva secundaria de los titulares caiga, entonces van a empezar los problemas y es donde ya el front seven no va a tener tanto éxito porque los quarterbacks van a poder deshacerse del balón muy rápidamente. Siguiendo la de los Bills de Buffalo, esta defensiva me gusta porque tiene dos líneas defensivas titulares. La primera tiene jugadores como Jerry Hughes, está Ed Oliver, pero atrás hay jugadores novatos muy buenos como Gregory Rousseau, que tuvo una gran actuación en su primer partido de pretemporada. También está AJ Appeneza, tiene una de las mejores parejas de linebackers centrales, si no es la mejor, con Matt Milano y Tremaine Edmunds. Y la secundaria no me gusta tanto que después de Travis White y de Levi Wallace no tengan mucho, pero siempre y cuando la línea defensiva pueda mantenerse intacta, va a ayudarles mucho. Y para cerrar con este top 10, una defensiva de la cual yo esperaba muchísimas cosas el año pasado, pero como siempre los Cargadores tienen una suerte terrible en términos de lesiones, es la de los Chargers. Un jugador fundamental, la pieza clave por la cual creo que esta defensiva va a ser de las mejores, es Derwin James. A muchos ya se nos ha olvidado quién es Derwin James, que en su año de novato se posicionó como uno de los mejores safeties de la NFL, pero los últimos dos, desgraciadamente para él, ha tenido lesiones que lo han dejado fuera de la actividad durante mucho tiempo. Este año no solamente va a estar Derwin James, también llega Brandon Staley, que les decía que era el coordinador defensivo de los Rams el año pasado. Él viene de la escuela de Vic Fangio. Sabemos que Vic Fangio en su tiempo en Chicago y ahorita con Denver
siempre tiene buenas defensivas y va a utilizar un sistema 3-4, el cual creo yo que se adapta mejor y es mucho más beneficioso para Joey Bosa. Joey Bosa creo que este año como linebacker externo podría liderar la NFL en capturas y tal vez los cargadores no tengan una buena pareja de linebackers externos como la que tienen los Broncos de Denver o demás, pero creo que Kenneth Murray, que es un linebacker central que el año pasado seleccionó de Oklahoma, les va a ayudar muchísimo y esta defensiva en general, a pesar de que la secundaria tiene jugadores veteranos como Chris Harris, va a ser muy buena. Una cosa que le ganó a Brandon Staley ser head coach de los cargadores, a pesar de ser muy joven y tal vez no tener tanta experiencia, fue que hizo mucho con tal vez poco con la defensiva de los Rams. La defensiva de los Rams, fuera de Jalen Ramsey y de Aaron Donald, no tenía jugadores muy reconocidos y gracias a Brandon Staley, jugadores como Tyler Rapp y Fuller se volvieron fundamentales y de los mejores en secundaria de la NFL y creo que esto puede pasar a algunos jugadores de los cargadores de Los Ángeles. Entonces, esos amigos serían las 10 mejores defensivas para el fantasy. Habrá otras, por supuesto, como el año pasado, que pueden encontrar tal vez ni siquiera dentro del draft, es decir, ya que había acabado su draft, pueden encontrarlos en la lista de waivers, pero creo que al menos deberían salir con una de estas 10 y ya conforme vaya avanzando la temporada, si tienen que agarrar a otra porque su defensiva descansa o porque tuvo muchas lesiones, pueden hacerlo. Pero estas 10 son las que para mí son las más importantes. Luis, aquí hay una pregunta que hice, doctor, la defensa de Gigantes, ¿en qué lugar la pondrías tú? Si se hubiera quedado Dalvin Tomlinson, el tackle nariz, y algunos dirán, bueno, es un tackle nariz, no importa mucho. No, sí es muy, muy importante un tackle nariz en una defensiva, sobre todo en 3-4. Si estuviera él, la pondría, yo sí lo hubiera puesto en el top 10. Creo que incluso lo hubiera puesto al nivel de los acereros, Bills o cargadores. Pero se fue Dalvin Tomlinson y no tienen buenos linebackers externos. Tal vez su mejor linebacker externo sea Azizu Ujulari, el linebacker externo que seleccionaron de la Universidad de Georgia, y además de él, pues no tienen mucho. La secundaria sí la pongo top 5. La secundaria casi nadie, la de los Gigantes, creo que va a ser tan buena como la de Denver, la de los Rams, la que ustedes pongan, es la secundaria de Nueva York. Pero en el front seven creo que no van a poder presionar mucho, y esa es una de las razones por las cuales no la pongo en el top 10. Oye, la ronda 11 a 13, ¿qué defensa es buena agarrar? ¿Tú qué dices, Sebas? Yo he jugado en algunas ligas de fantasy que para esa ronda solamente se han ido 3 o 4 defensivas, ¿no? Así que si tienes a cualquiera de las que te mencioné después del top 5, como San Francisco, Washington, Cargadores y demás, sería buena. Ahora vamos a ponernos en el escenario en el que estás en un draft en el cual ya se fueron todas las que te mencioné. Creo que una defensiva que podría ser bastante buena, que pasa muy bajo del radar, es la de los Vikingos de Minnesota. Ya les decía que la línea defensiva es formidable y creo que este año con Mike Zimmer va a mejorar mucho su nivel. Así que si no encuentras ninguna de esas 10 y estás ya en rondas muy bajas del draft por terminar, la de los Vikingos de Minnesota te podría salvar. Pues bueno, ahí está ya el top de los corredores y de las defensivas del doctor NFL para el Fantasy este año. Amigos, los invitamos a que por favor nos pongan sus dudas por acá de cualquier plataforma que nos sigan para que podamos responderlas, para que queremos escucharlos, queremos compartir con ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sea de corredores, tuvimos ya un análisis de fantasy donde creo que vimos receptores y pateadores. Entonces, si alguien llegara a tener una que no alcanzó a ver ese, también nos las puede dejar por acá y lo estaremos respondiendo el doctor y yo. Entonces, adelante, los invitamos a que por favor compartan todo y recuerden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Con suscripción van a tener grandes cosas, se vienen grandes y muchas cosas para el canal. Allá decían que no fuéramos, algo estaba leyendo de que rifáramos unos lugares del Premium, doctor. Yo no puedo porque yo ya completé los 10 que va a ser mi Premium, yo ya no lo voy a hacer de más, entonces yo ya no puedo, pero si convencen al doctor de que le rife algo, pues allá él ya sabrá si lo hace o no lo llega a hacer. Dice aquí nuestro amigo Carlos que según reportes mañana se prueba Everson Griffin para regresar a sus Vikingos, doctor. Yo no le doy mucha importancia a eso. Cuando Everson Griffin hace 4 años que los Vikingos fueron una de las mejores defensivas en 2017, sí era algo muy importante la pareja que hacía con Daniel Hunter. Después se fue a los Vaqueros y demás. Yo la verdad no le doy mucha importancia. Sé que fue un jugador muy importante. Podría darles un poco de profundidad a la línea, pero esto no afecta ni beneficia para nada la opinión que ya tengo de la defensa de los Vikingos. Bueno, pues ahí está ya resuelta la pregunta. Dice el buen compa Mike, dice, en una liga teniendo running back a Henderson, Davis, Gaskin, ¿a quién descartas para tomar una defensa en waivers? Tenemos a Davis, a Gaskin, a Monster y a Henderson. De las que me pones, si tuviera que quitar a uno de esos para seleccionar una defensiva, prefiero a Davis, prefiero a Monster y prefiero a Henderson. Gaskin creo que va a tener más acarreos que Henderson,
pero el problema de Gaskin es que no tiene una línea ofensiva tan buena como la que tiene Henderson, así que es por esa razón que preferiría a Henderson, a Davis y a Mostert, sacrificaría a Gaskin y ya es ahí donde tendría el lugar mi defensiva, que es lo que me preguntas. Ya está la respuesta, perdón, dice nuestro amigo Edwin, ¿cómo ves el movimiento de Steelers? ¿Crees que beneficia mucho a la defensiva con Scootberg? Sí, fantástico, espectacular. Todo el tiempo durante el fin de semana estuve diciendo que los Steelers le vieron la cara de idiotas a los Jaguares de Jacksonville, porque Scootberg, el problema de Scootberg es como otros jugadores de Cleveland, que al ser parte de los Browns en los años que eran malos no eran muy reconocidos, pero Scootberg fue jugador de Pro Bowl, ha tenido varias campañas con más de 100 tacleadas, el año pasado también fue importante de Jacksonville, no sé por qué Mayer, el head coach de los Jaguares, quiso cambiarlo, yo creo que hace una gran pareja como el Jack, pero va a beneficiar mucho a los aceros de Pittsburgh, porque Devin Bush viene de lesión, por lo general tampoco era muy bueno cubriendo las cerradas, y Joe Scobert puede tomar esa parte de la defensiva de los acereros, y era un gran hueco el que tenían en la defensiva, la pareja que iba a ser de Devin Bush. Entonces, fantástico por parte de Pittsburgh, sobre todo porque únicamente les costó una selección de sexta ronda. Bueno, pues ahí está la respuesta. Aquí nos dice Roberto de la Torre. Y a la de los Santos, supongo que está hablando de las defensivas. La defensiva de los Santos no me gusta mucho porque se fue Trey Hendrickson, Cameron Jordan ya está veterano y la secundaria también tiene jugadores buenos pero veteranos. O sea, Marshall Lattimore, increíble, ¿no? O sea, él ya podemos dejarlo de lado. Pero está Malcolm Jenkins, creo que deberían darle un poco más de notoriedad a Chauncey Gardner-Johnson, que para mí es un safety espectacular, pero no creo que tenga la forma de ser muy dominante porque este año, si los Santos van a ganar partidos, va a ser más por la defensiva que la ofensiva. Entonces no creo que tengan muchas oportunidades los Santos, sobre todo contra las buenas ofensivas, de generar muchos puntos en términos de fantasy. Pues ahí está la respuesta. Aquí hay otra pregunta que hice entre Conner y Monster. Doc, ¿con quién te quedas? No, definitivamente. Yo a este Conner no lo toco, pero para nada. Prefiero mil veces antes tocar a Chase Edmonds que a este Conner. Así que prefiero mucho, pero por mucho, a Monster. Aquí otra pregunta de Abel. Malik Hooker, ¿podrá subir el nivel de la secundaria de Dallas? Saludos, Doc. Pues saludos, amigo. Haces muy buena pregunta. Malik Hooker fue un safety de hace unos años que fue primera ronda en la Universidad de Ohio State. Tuvo algunas lesiones, por eso no fue muy sobresaliente con los Colts. Te voy a responder que sí va a ayudar a la secundaria de Dallas, pero no porque Hooker sea muy bueno, es porque la secundaria de Dallas es terrible, no tiene jugadores. Así que sí beneficia a los Vaqueros de Dallas y esa secundaria, pero no por las razones que uno querría. Pues ahí está ya la respuesta. Si no tienen más preguntas, amigos, les voy a decir algo. Si ustedes no quieren aventarse la ronda de respuestas y preguntas porque nada más quieren ver lo conciso del video, abajo en los comentarios de cada video en vivo les voy a poner hasta qué minuto llega la explicación, el choro. Ya después sabremos que son preguntas. Muchas veces las preguntas enriquecen. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden tener algunas dudas que otras personas tenían y ya las dijeron y las respondieron. Pero pues si no, ya saben que los comentarios pueden decirnos de lo que quieran. Saludos, de todo. Ya saben que para eso están. Así nomás quedó, oiga, pues sí, y nos despedimos, sí, se cayó la transmisión, el Doc ya cortó, pero pues les mandamos un saludazo y muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que pueden mandarnos los comentarios, tenemos grupos premium de pretemporada, de temporada, bueno, el mío incluía los 30 días, la temporada y pretemporada, pero aparte también el Doc tiene de pretemporada y temporada y ya están habilitados. Amigos, saludazos, el Doc se despide de ustedes, gracias por habernos acompañado, el video se los voy a subir sin cortes ni interrupciones en la madrugada, cuídense mucho y hasta la próxima. Saludos.